Correr un maratón ya parece imposible. Más de 42 kilómetros, una distancia capaz de destruir el cuerpo y la mente. Ahora, imagina correrlo en menos de 2 horas. Eso significa correr a más de 21 km por hora durante más de 120 minutos. Más rápido de lo que muchas personas pueden sprintar durante un minuto. Sin parar, sin bajar el ritmo, sin margen para fallar. Durante décadas esa barrera fue considerada como inalcanzable. Una especie de muro biológico, un límite humano. Pero poco a poco los récords empezaron a caer, segundo a segundo, año tras año, hasta que un hombre logró lo impensable. Eliud Kipchoge cruzó la meta en 1 hora, 59 minutos y 40 segundos. Aunque había un problema, no contaba como récord oficial. Y entonces, cuando parecía que nadie podía acercarse más, apareció una nueva generación, corredores más rápidos, más eficientes, más cerca que nunca de romper la barrera de forma oficial. Entre ellos, un nombre empezó a sonar cada vez más fuerte: Sebastian Sawe, un atleta capaz de correr a ritmos que hace solo un año parecían imposibles. Pero ¿cómo un ser humano puede correr tan rápido durante tanto tiempo? ¿Qué ocurre dentro del cuerpo de un maratonista? Y la gran pregunta, ¿dónde está realmente el límite? Hoy vamos a descubrirlo. Para descubrir cómo una persona puede correr tanto y tan rápido, hay que entender qué es realmente un maratón. No estamos hablando de una carrera cualquiera. Su origen se remonta a la antigua Grecia, hace más de 2500 años. En el año 490 a.C., el ejército persa invadió el territorio griego y se enfrentó a los atenienses en la legendaria batalla de Maratón. Contra todo pronóstico, Atenas logró la victoria. Según la leyenda, un mensajero llamado Filipides corrió desde Maratón hasta Atenas, unos 40 kilómetros, para anunciar la victoria, y después de dar el mensaje, murió. No sabemos si ocurrió exactamente así. El historiador Heródoto, que es la fuente más cercana, cuenta que Filipides no corrió de Maratón a Atenas, sino de Esparta a Atenas, unos 240 kilómetros. De todos modos, esta historia quedó grabada para siempre, y siglos después inspiró una de las pruebas más duras del deporte moderno. Con el tiempo, esa distancia legendaria se convirtió en una prueba olímpica, pero durante años no tenía una medida exacta. A veces era 40 kilómetros, otras veces algo más, hasta que en 1908, en los Juegos Olímpicos de Londres, todo cambió. La familia real británica quería ver la salida desde el castillo de Windsor, y también quería que la meta quedara justo frente al Parque Real en el estadio, así que ajustaron la distancia, 42 kilómetros y 195 metros. Una cifra extraña, pero esa edición fue tan icónica que años después se convirtió en la distancia oficial del maratón. Desde entonces, cada maratón del mundo mide exactamente eso. Es una distancia tan extrema que pone al cuerpo al borde del colapso, porque correr un maratón no es solo correr, es luchar contra tu propio cuerpo. Después de los primeros kilómetros, el cuerpo empieza a gastar sus reservas de glucógeno, su combustible más valioso. Cuando esas reservas bajan, llega el muro. Una sensación devastadora, en las que las piernas pesan, la energía desaparece y cada paso duele. A eso se suma la deshidratación. En condiciones extremas puede perder hasta un 8% de su peso corporal en agua, solo por sudor. Y en solo una carrera, un maratonista puede quemar más de 2500 calorías, casi la energía de un día entero. Aparte, la temperatura corporal aumenta, el corazón trabaja al límite, los músculos se dañan con cada impacto, y la mente empieza a rendirse antes que el cuerpo. Después de correr una maratón, muchos atletas terminan con daño muscular comparable al de un accidente leve. Sus análisis muestran inflamación extrema, sangre más espesa y órganos trabajando al límite. El cuerpo humano paga un precio enorme por hacer historia. No se trata solo de velocidad, se trata de mantener una velocidad absurda durante demasiado tiempo. Para ponerlo en perspectiva, la mayoría de personas tardan entre 4 y 6 horas en terminar un maratón, cuando consiguen terminarlo. Los atletas de élite lo hacen en poco más de 2 horas. Lo que parecía imposible ya está ocurriendo. Y para llegar hasta aquí, hubo una larga historia. Durante décadas, el maratón fue una batalla contra el tiempo. Cada generación parecía acercarse un poco más a lo imposible. Y todo empezó con auténticas leyendas. En 1960, en las Olimpiadas de verano, un hombre cambió la historia. Abebe Bikila corrió descalzo por las calles de Roma y ganó. No solo ganó, rompió el récord mundial. Fue el primer campeón olímpico africano de la historia y 4 años después volvió a ganar, esta vez con zapatillas. Después llegaron otros gigantes. Haile Gebrselassie, una máquina, un atleta que dominó las largas distancias durante años. En 2008 rompió el récord del mundo de maratón en Berlín con un tiempo de 2 horas, 3 minutos y 59 segundos. Por primera vez bajar de 2 horas 4 minutos parecía imposible. Luego llegó Paul Tergat y después una nueva generación de corredores kenianos y etíopes, cada vez más rápidos, cada vez más eficientes, hasta que apareció un hombre que parecía diferente, Eliud Kipchoge, frío, preciso, imparable. En 2018 rompió el récord del mundo con 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. Y de repente, la barrera de las 2 horas dejó de parecer una fantasía. Ya no era cuestión de si,
era cuestión de cuándo. Y esa revolución no solo ocurrió en la categoría masculina. Las mujeres también redefinieron los límites del maratón. Paula Radcliffe sorprendió al mundo en 2003 con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 25 segundos. Una marca que parecía intocable. Hasta que, en 2023, Tigista Sefa rompió el récord del mundo en Berlín, bajo la marca mundial en más de 2 minutos de golpe. Luego, en 2026, la keniana Ruth Chepngetich estableció un récord mundial de Chicago, 2 horas, 9 minutos y 56 segundos, demostrando que los límites siguen cayendo para todos. No todos los maratones son iguales. En el mundo del atletismo existen los llamados World Marathon Majors, las carreras más prestigiosas del planeta. Berlín, Boston, Chicago, Londres, Nueva York, Tokio y desde 2025, Sydney. Cada una tiene sus propias características. Boston es la más antigua y legendaria, Nueva York la más concurrida, Londres una de las más rápidas, Chicago y Berlín auténticas fábricas de récords, sobre todo en Berlín porque su circuito es plano, rápido y perfecto. Ganar uno ya te convierte en leyenda, pero ganar varios te mete en la historia. Durante décadas, las 2 horas fueron el gran muro, la barrera definitiva, el límite que nadie podía romper. Para lograrlo, un atleta tiene que correr cada kilómetro en 2 minutos y 51 segundos, sin bajar el ritmo, sin detenerse, durante más de 42 kilómetros. Eso significa correr cada vuelta a una pista de atletismo en unos 68 segundos, una y otra vez, más de 100 veces, sin margen para fallar. Para ponerlo aún más en perspectiva, si tú fueras en bicicleta a ritmo tranquilo, probablemente irías más lento que un maratonista. O si subieras a una cinta de gimnasio a este ritmo, probablemente aguantarías menos de 1 minuto. Durante años, muchos expertos pensaron que era biológicamente imposible. No por falta de talento, sino por fisiología. El cuerpo tiene límites. Límites en el consumo de oxígeno, en la producción de energía, en la temperatura y en el dolor. Para correr a ese ritmo, el corazón debe bombear cantidades extremas de sangre. Los pulmones deben absorber oxígeno sin descanso. Los músculos deben resistir miles de impactos y el cuerpo debe ahorrar energía como una máquina perfecta. Aquí entra un concepto clave, la economía de carrera. No siempre gana el que más oxígeno consume, gana el que desperdicia menos energía. Cada zancada importa, cada apoyo, cada movimiento, cada respiración. Y como si eso no fuera suficiente, la nutrición también cambió el juego. Hoy la élite cuenta con un cuidado nutricional revolucionario, la tecnología del hidrogel. Antes, el estómago colapsaba al intentar absorber mucha energía a ritmos altos, pero ahora los atletas pueden ingerir casi 100 gramos de carbohidratos por hora. Es literalmente ponerle gasolina premium al motor, mientras corren a toda velocidad para evitar que el muro aparezca. Pero no solo cambió el cuerpo humano, también cambió la tecnología. En los últimos años, las zapatillas revolucionaron el maratón. Nuevos materiales, espumas ultraligeras y placas de fibra de carbono capaces de devolver la energía en cada zancada. Modelos como las Nike Vaporfly o las Nike Alphafly cambiaron para siempre este deporte. Algunos estudios sugieren que pueden mejorar la eficiencia energética hasta un 4%. En una carrera donde cada segundo cuenta, eso lo cambia todo. Un pequeño gasto extra, multiplicado por miles de pasos, puede costar minutos o incluso acabar con tu carrera. Por eso, bajar de las 2 horas no dependía solo de correr más rápido, dependía de tener el cuerpo perfecto, la estrategia perfecta y casi la carrera perfecta. Hasta que alguien estuvo a punto de lograrlo en 2019 y el mundo se detuvo para ver algo histórico. Eliud Kipchoge iba a intentar lo imposible, romper la barrera de las 2 horas. El evento se llamó Ineos 1:59 Challenge y todo estaba diseñado para solo un objetivo: hacer historia. El circuito elegido fue en Viena, plano, con curvas suaves, temperatura perfecta, sin viento. Kipchoge no corría solo. Delante de él, un grupo de liebres se turnaban constantemente. Marcaban el ritmo exacto, lo protegían del viento y les abrían el camino. Incluso había un coche delante proyectando líneas láser sobre el asfalto, mostrando el ritmo exacto que debía seguir. Cada detalle estaba calculado: su alimentación, su hidratación, todo. Incluso sus zapatillas fueron analizadas al milímetro. Las Nike Alphafly incorporaban espuma ultraligera y varias cámaras de aire, algo que muchos llamaron dopaje tecnológico. Y entonces ocurrió. 1 hora, 59 minutos, 40 segundos. Kipchoge acaba de hacer historia. Por primera vez, un ser humano había corrido un maratón en menos de 2 horas. Pero había un problema: no era oficial. Las reglas no permitían libres rotativas, ni asistencia extrema de ese tipo. Así que, aunque el mundo lo celebró, el récord no contaba. Aún así, algo cambió para siempre. La barrera mental se rompió. El imposible ya no era imposible. Ahora, solo era cuestión de tiempo para que alguien lo hiciera en competición real. Entonces, llegó la verdadera prueba. La competición real, sin ayudas, sin coches marcando el ritmo, sin libres entrando y saliendo, sin condiciones diseñadas al milímetro, solo una carrera oficial. Durante años, el hombro que parecía destinado a lograrlo era Kelvin Kiptum. En 2023 rompió el récord del mundo,
2 horas y 35 segundos, solo 36 segundos por encima de la barrera. Era joven, explosivo y parecía inevitable. Creían que sería él el primer hombre en bajar oficialmente de las 2 horas. Pero en 2024, el mundo del atletismo recibió una noticia devastadora. Kiptum murió en un accidente de tráfico. Había pulverizado récords en sus 3 grandes maratones. Muchos expertos creían que no solo rompería la barrera, sino que podría llevarla a niveles nunca vistos. Tenía solo 24 años y con él parecía apagarse esa posibilidad. El mundo sintió que había perdido al hombre que iba a cambiar la historia. Pero el maratón no se detuvo. Y entonces apareció otro nombre, que no era el más mediático ni el más famoso. Sebastián Sawe, un corredor keniano que ya había mostrado señales de algo extraordinario. Rápido, eficiente, silencioso. Hasta hace muy poco, Sawe ni siquiera era maratonista. Su especialidad era la media maratón. En 2023 ganó el oro mundial en esa distancia. Y cuando dio el salto al maratón, empezó a ganar casi todo. En 2025 ganó en Londres y también en Berlín, como si hubiera nacido por eso. Sin hacer demasiado ruido, empezó a acercarse cada vez más, hasta que llegó el día 26 de abril de 2026, Maratón de Londres. 1 millón de solicitudes, de los cuales solo pudieron correr 60.000. Un clima ideal, miles de personas mirando, el mundo entero pendiente del reloj. Y entonces hizo historia. No ataca al principio, espera, aguanta, observa, y cuando los demás empiezan a romperse, acelera. Sawe cruzó la meta en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, bajando de 2 minutos su récord personal. Corrió cada kilómetro en 2 minutos y 50 segundos, durante 42 kilómetros, sin fallar. Y lo más increíble, al cruzar la meta, apenas celebró, sonrió, levantó los brazos, como si supiera que esto solo sería el principio. Por primera vez en la historia, un ser humano había corrido un maratón oficial en menos de 2 horas. Y esta vez sí contaba, sin excepciones, sin asteriscos. Lo imposible acababa de convertirse en realidad. Y, por si fuera poco, el etíope Yomif Keyelcha, que corría su primer maratón oficial, también bajó de las 2 horas ese día, 1:59:41. Aún así, no pudo ganar la carrera. Hasta el tercero, el ugandés Jacob Kiplimo, batió el anterior récord mundial, pero no pudo bajar de las 2 horas. Aquí es donde la historia deja de ser solo deporte y entra en la biología. ¿Cómo puede alguien correr 42 kilómetros a un ritmo que la mayoría no podría mantener ni durante 1 minuto? La respuesta empieza en el oxígeno. Algunos de estos atletas tienen corazones capaces de bombear más de 35 litros de sangre por minuto. Un adulto promedio bombea entre 5 y 6 litros en reposo. Los mejores maratonistas del mundo tienen un VO2 max extraordinario. Es decir, su cuerpo puede captar, transportar y utilizar enormes cantidades de oxígeno. Cuanto más oxígeno llega al músculo, más energía puede producir y durante más tiempo. Y aquí entra el factor clave, el umbral del lactato. Si el VO2 max es el tamaño del motor, el umbral del lactato es cuánto puedes pisar el acelerador antes de que tus músculos se saturen en ácido y se bloqueen. Mientras que una persona promedia se quema en pocos minutos al subir el ritmo, los mejores atletas son capaces de correr el 90% de su capacidad máxima durante 2 horas, sin que su cuerpo se colapse. Es un equilibrio biológico casi perfecto. Pero eso no lo es todo, porque algunos atletas con VO2 max altísimos nunca llegan a la élite. Aquí entra otro factor clave. La economía de carrera. Gastar menos energía para correr más rápido. Es decir, hacer más con menos. Cada zancada, cada apoyo, cada movimiento del brazo, todo está optimizado, como si fueran máquinas. También influye la genética. Muchos de los mejores corredores del mundo vienen de regiones de gran altitud, como las montañas de Kenia o Etiopía. Ahí el aire tiene menos oxígeno y el cuerpo se adapta. Produce más glóbulos rojos, mejora el transporte del oxígeno y se vuelve más eficiente. Además, suelen tener cuerpos extremadamente ligeros. Piernas largas, tobillos finos y tendones muy eficientes, especialmente el tendón de Aquiles, que funciona como un resorte natural, almacena energía y la devuelve en cada paso, gastando menos, corriendo más. Y luego está la mente, porque correr un maratón no es solo una prueba física, es una guerra mental, dolor, fatiga, falta de aire, desesperación y aún así, seguir. Los mejores atletas del mundo tienen una tolerancia al sufrimiento fuera de lo normal. Son capaces de mantener la calma cuando el cuerpo les está pidiendo parar. Así que no es solo una cosa. No es solo genética, no es solo entrenamiento, no es solo disciplina. Es la combinación perfecta entre cuerpo, mente y ciencia. Y quizá por eso, cuando vemos correr a atletas como Eliud Kipchoge o Sebastián Sawe, parece que están haciendo algo imposible, porque en cierto modo lo están haciendo. Y ahora, la gran pregunta ha cambiado. Durante décadas la humanidad persigue una barrera, las 2 horas, un número casi mítico, un muro psicológico y biológico. Y ahora ese muro ha caído. Lo que durante años parecía imposible ya es historia. Pero cuando rompemos un límite, aparece otro. La pregunta ya no es ¿puede hacerse? La pregunta ahora es ¿hasta dónde puede llegar el cuerpo humano? ¿Podremos ver un maratón en 1 hora y 58 segundos? ¿1 hora 57? ¿Incluso menos? Algunos expertos creen que todavía queda margen.
Mejor entrenamiento, nutrición, estrategia, tecnología, zapatillas más eficientes, tejidos más ligeros, datos en tiempo real y atletas cada vez más preparados desde edades más tempranas. Pero otros creen que estamos peligrosamente cerca del límite biológico, porque el cuerpo humano no es infinito. El corazón, los músculos, el dolor y la energía tienen un límite. Quizá algún día lleguemos más lejos, quizá no, pero lo que está claro es que cada generación redefine lo imposible. Y lo que parece una locura, mañana puede convertirse en historia. El maratón siempre ha sido más que una carrera, es una prueba del cuerpo, de la mente. Porque al final no solo corremos para llegar más rápido, corremos para descubrir dónde está el límite, para romperlo. Gracias por escucharnos. Suscríbete a Atlas Vitae en YouTube y podcast. Cada oyente que se une nos ayuda a seguir creando contenido. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué historia te gustaría explorar en los próximos episodios. Nos vemos pronto en Atlas Vitae.